Ok. Bueno, si por ahora no hay duda, igual más tarde, poco antes de terminar ahí, les vuelvo a preguntar si también cuando estén más de sus compañeros. Pero por ahora les voy a compartir la pantalla para que sigamos viendo lo que veníamos viendo, ¿cierto? Que en realidad, a ver, voy a retroceder aquí un buen poco para que nos acordemos, ¿cierto? Porque pasaron varias clases que estuvimos hablando solo de la tarea. Pero nosotros, ¿cierto? Con este gráfico yo creo que se entiende mejor. Estábamos, ¿cierto? Habíamos empezado a ver, alcanzamos, ¿cierto? Un par de clases a ver lo que llamábamos, ¿cierto? El problema de transporte, que yo les decía que era, digamos, un problema bien particular, que tenía, ¿cierto? Ciertas características como bien específicas, una estructura bien específica, pero que a la vez, a pesar de lo específico que en ese sentido era, se podía aplicar en un montón de situaciones. Y por eso, digamos, el modelo, digamos, merece como su nombre aparte y de hecho tiene también un método propio que en el momento que se desarrolló, digamos, la capacidad computacional no era precisamente mucha, lógicamente, y el hecho de contar con un algoritmo especial que era más eficiente que el algoritmo general que para esto se usa, eh, era bueno. Hoy en día, en realidad, eso es como medio irrelevante porque la verdad es que los software de hoy funcionan súper bien para casi cualquier problema más o menos de un tamaño similar a estos. Entonces, en realidad no hace como gran diferencia y por lo tanto ya no es como tema, digamos, esto de que tenga su algoritmo propio. Pero sí, por otra parte, una de las cosas buenas y que aquí ocurre es que la estructura en el fondo es como súper específica y una vez que yo logro dar con esa estructura, ¿cierto? También la solución obviamente es fácil de leer y toda esa historia y que obviamente aquí también eso es una ventaja. Así que en este sentido, ¿cierto? Vamos bueno, vimos un poco primero la definición general, que es un poco, ¿cierto? La que está aquí. Acuérdense que este problema partía, a ver, de el hecho de que yo tenía orígenes, ¿de acuerdo? Y destinos. Un grupo de orígenes, un grupo de destinos, ¿ok? Varios en ese caso. Y que el problema en general, y se llamaba de transporte por eso, se trataba de determinar de qué orígenes yo enviaba productos a los distintos destinos, ¿de acuerdo? Que me minimizara también el costo total de esos envíos. Em, Aquí obviamente habían varias reglas que cumplir. ¿Se acuerdan que la más básica, la que es como muy mandatoria en ese sentido, es que la oferta, ¿cierto? Lo que existe en el sistema desde el lado de los orígenes, ¿cierto? Debe ser igual necesariamente a lo que los destinos están demandando, ¿ya? Esa tiene necesariamente que coincidir. Si no coincide, yo tengo que arreglar de alguna manera, ¿cierto? El problema para lograr un problema equivalente donde efectivamente, ¿cierto? Yo pueda lograr eso porque de lo contrario el modelo de transporte en particular no funciona. Lo podrían hacer con otro modelo general, si es que pasa eso, pues también, pero obviamente el modelo de transporte, como les habíamos visto, tiene sus ventajas, entonces en general me conviene, ¿cierto? Tratar de hacerlo a través de él. Entonces ya orígenes y destinos deben coincidir en el total, obviamente, no individualmente, sino en el total de oferta y demanda, eso debe estar balanceado. Cantidad de orígenes y destinos, obviamente, muy relativo, con que sean de 2 para arriba, ya obviamente eso, digamos, se genera la situación que en el fondo el modelo de transporte trata de optimizar. Así que ahí, ¿cierto? La cantidad en el fondo de orígenes y destinos no influye realmente mucho en ese sentido. Y de hecho, afortunadamente, puede ser un poco que entre comillas, no sé,
esta estructura especial, ¿cierto? Me permite, de hecho, resolver problemas bastante grandes en términos de las combinaciones y todo eso de una manera bastante más rápida que muchas veces que otra clase, digamos, de modelo. Entonces también eso se convierte en una ventaja. Este problema también tiene una representación específica, ¿cierto? O una estructura, digamos, bastante específica, si yo lo quiero convertir a un problema de programación lineal, que es obviamente lo que veníamos viendo, ¿cierto? Desde antes, que en realidad, ¿cierto? Es transformarlo a estas ecuaciones con una función objetivo y eso, lógicamente, meterle un software para obtener la solución. Este tipo de problema, ¿cierto? Tiene como su forma específica de plantearse, y aquí vamos a verlo en el caso de este primer ejemplo, ¿cierto? Que vimos, que es, toma un poco esta forma. Más adelante está la forma general, ¿cierto? De la que ustedes también probablemente se acuerden. La función objetivo, ¿cierto? De partida es la suma de todas, digamos, los costos de enviar desde cada origen a cada destino, ¿cierto? Una unidad de carga. Aquí, ¿cierto? Acuérdense que existe ese concepto de unidad de carga. Puede ser un camión, una caja independiente, digamos, el problema en algún momento lo dice, pero hay una unidad de carga que yo llevo del origen al destino y esa es la que tiene un costo, ¿ya? Y no sé, si mando una caja, por ejemplo, cuesta 10. Si mando 10 cajas, será 100 y así. O sea, por unidad, digamos, y después la variable en sí, lo que va a contener como valor, ¿cierto? Lo que tiene es la cantidad de unidades que yo envío entre cada par origen-destino. Y existen variables, acuérdense, esa es otra cosa importante, para todos los pares orígenes-destinos. Esa es una condición también del modelo. Las variables existen para todas las combinaciones de pares orígenes-destinos, necesariamente. Si hay pares de combinaciones que por algún motivo están prohibidas, ¿de acuerdo? O no pueden ser, digamos, por algún motivo técnico, esos no podrían conectarse. No es problema, o sea, la variable debe existir igual. Lo que después yo arreglo, obviamente, es un poco la conexión a través del costo, y eso también, ¿cierto? En su momento lo vimos, que ahí podemos ponerle un costo alto para prohibirle, digamos, que se conecten, que mande entre ese origen y destino, por ejemplo, una carga. Pero la variable en sí debe existir. Y desde ahí, lógicamente, llegó otra de las cosas que vimos, ¿cierto? Si se acuerdan, era que la cantidad, digamos, de variables que estos problemas manejan es la multiplicación de orígenes por destino. O sea, si son 5 orígenes y 4 destinos, 5 por 4, 20 variables. Porque son todas las combinaciones. Acuérdense que aquí está, ¿cierto? Esta combinatoria origen-destino siempre. Y bueno, la función objetivo, ¿cierto? Como les decía, es la suma de todas las variables, todas las combinaciones, ¿cierto? De orígenes-destino, pero multiplicados por el costo de envío de ese par origen-destino particular, ¿cierto? De una unidad de carga en ese par origen-destino. Y las restricciones habían, ¿cierto? Aquí básicamente dos grupos de restricciones solamente, que tenían, ¿cierto? Que tenían que ver con un primer grupo con los orígenes y un segundo grupo con los destinos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Este problema y una de las condiciones por las cuales esto debería, o sea, necesita estar balanceado en el fondo, ¿cierto? Entre origen y destino, es que digamos, todo lo que los orígenes crean, ¿cierto? Todo lo que los orígenes ofrecen al sistema debe ser íntegramente distribuido, digamos, en los destinos. El primer grupo de restricciones que existe, ¿cierto? Se preocupa de eso, de que todo lo que yo tengo en los orígenes sea distribuido a alguna parte. El dónde en particularmente, en ese punto, digamos, del problema todavía no me interesa mucho, ¿cierto? Pero estas restricciones lo que deben asegurar es eso, que todo lo que estos orígenes están ofreciendo efectivamente se va para alguna parte. Y el otro grupo de restricciones, el segundo grupo de restricciones, lo que hace es como la misma idea, pero desde el punto de vista de los destinos, que es lo que en ese sentido quiere hacer.
¿cierto? Asegurarse que un determinado destino recibe lo que está pidiendo, pero, ¿cierto? Independiente del origen, digamos, del cual venga. Entonces, ese es como básicamente, ¿cierto? Aquí los grupos de restricciones que se presentan. Hay una restricción primero por cada origen y después una restricción por cada destino. En el caso, por ejemplo, que decíamos, si son 5 orígenes y 4 destinos, bueno, el primer grupo de restricciones son 5, el segundo grupo de restricciones son 4. Y así, ¿cierto? Cumplen esa función. El primer grupo, ¿cierto? Simplemente reparte lo que hay en los orígenes a todos los destinos que pueda. Y la segunda parte, ¿cierto? Es lo que hace, ¿cierto? Asegurar que los destinos reciban lo que necesiten. Y aquí, bueno, otra característica, todas las restricciones son por igualdad. Aquí no hay, ¿cierto? Menores iguales ni nada por el estilo, son todas igualdades. Y eso, obviamente, esa es la estructura del problema. Esto es cierto también en ese sentido, bueno, este modelo, si ustedes lo llevan a un software, ¿cierto? Como nosotros lo hicimos, les da, por supuesto, la solución. Y la solución es, ¿cierto? Si se acuerdan también, en el fondo les dice, ¿cierto? De qué origen a qué destino, en el fondo, tienen que enviar unidades y cuántas unidades tienen que enviar entre cada par origen-destino. Por supuesto que hay muchas combinaciones origen-destino que no se van a ocupar, por supuesto, ¿cierto? No tienen por qué ocuparse todas, ¿sí? Simplemente elige el modelo las que hagan que digamos, el costo sea el menor simplemente. Y, y con eso, ¿cierto? De la combinación que tienen ya sería lo que, digamos, la solución definitiva. ¿Dudas de esto? ¿Se acuerdan bien? ¿Sí, no? Ok. A ver, denme un segundo, porfa, y vuelvo al tiro. Ya, disculpen la interrupción. ¿Dudas? ¿Se acuerdan hasta ahí de cómo era esta cosa? Sí, puede que no, parece que no se acuerdan mucho. Yo quiero hoy día llegar a esta tabla. Ya, esta en particular, que era para acordarnos de un problema que vimos, ¿cierto? Que era de producción, ¿se acuerdan? Eran turbinas que se fabricaban digamos, en ciertos meses, digamos, y que se podían instalar el mismo mes o se podían instalar en meses posteriores. Eso quiere decir, ¿cierto? Que existía la posibilidad en el fondo de tener inventario, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, ¿cierto? Si es que había inventario, lógicamente había que reconocer también el costo de ese inventario. Entonces, este problema, ¿cierto? Los orígenes, en el fondo, eran los momentos en que yo fabricaba, digamos, ¿cierto? Los productos y el destino es
el mes, ¿cierto? O el momento en que yo lo utilizo. En ese sentido, ¿cierto? Se cumple igual el origen-destino en el fondo, ¿cierto? De que me exige un poco el modelo de transporte. Hasta ahí, digamos, esa parte funciona más o menos, ¿cierto? Como lo hemos visto en todos los otros casos, pero tenía, digamos, este ejercicio un par de particularidades. Uno era que por el hecho, ¿cierto? Que aquí, ¿cierto? Estábamos hablando de producción, digamos, necesariamente, ¿cierto? Yo no podía enviar producción de un mes a un mes anterior. Obviamente no puedo mandar el pasado, en el fondo, ¿cierto? Eh, producción y por lo tanto, ¿cierto? Había que prohibir, en el fondo, que el algoritmo quisiera, de alguna manera, hacer asignaciones de esa naturaleza. Por ejemplo, ¿cierto? Del mes 4 al 1. No puedo, ¿cierto? Fabricar en el mes 4 y ocuparlo en el mes 1. Entonces, ahí, ¿cierto? Es donde aparecían estas M. ¿Se acuerdan? Que nosotros M, después en la práctica, por supuesto, estas M se convierten en una cifra específica. Hay que convertirlos necesariamente en una cifra, obviamente, para hacer que el modelo corra. Pero lo que representa básicamente es una prohibición de asignación entre ese origen y destino, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas, ¿cierto?, que estos modelos utilizan comúnmente, ¿cierto? Esas prohibiciones de asignación. Entonces, ya teniendo prohibidas todas esas asignaciones que no puedo hacer, y por otra parte, ¿cierto? En el resto, ¿cierto? Si vemos esos coeficientes que son uno y tanto, aquí, ¿cierto? Son, ¿cierto? Las asignaciones que efectivamente existen, o sea, las combinaciones de donde yo puedo fabricar en un determinado mes y usar otro, porque eso, ¿cierto? Es lo que aquí la combinación origen-destino me dice, ¿cierto? De cuándo fabrico y cuándo utilizo. Por ejemplo, a ver cuál podemos ocupar aquí. Si decimos, por ejemplo, en el mes 2, ¿de acuerdo? Fabricamos en el mes 2, ¿cierto? Y ocupo, por ejemplo, en el mes 3. Si hago eso, este 1.125, que está ahí en la intersección, ¿cierto? De estos, lo que me dice es que me cuesta, en este caso eran millones de dólares, 1.125 millones de dólares el fabricar en el mes 2 e instalar instalar en el mes 3. Entonces, esa asignación, si aquí hago turbinas que hagan esto, fabricar en el 2 e instalar en el 3, cada una de ellas me va a costar eso, ¿de acuerdo? Eso en el fondo lo que está diciendo esa combinación. Y la otra particularidad que tenía este ejemplo, que también eso es cierto, tienen que acordarse, y que ahora obviamente vamos a ver otro ejemplo que apunta un poco a la misma clase de dificultad, era que aquí yo no tenía originalmente balanceado mis orígenes y destinos, ¿de acuerdo? En el sentido de que mi capacidad de producción, en el fondo, era mayor a la capacidad que yo tenía de, o sea, o a la demanda que tenía, ¿cierto? Podía fabricar más de lo que realmente me estaban demandando. Y eso implica, ¿cierto? A su vez, que yo debo aquí, en estos casos, ¿cierto? Necesariamente consumirme. De alguna manera, ¿cierto? Debo consumir esa diferencia. Porque, como hemos dicho, o sea, ¿cierto? Aquí no puede ser que digamos que el origen y los destinos estén desbalanceados, ¿de acuerdo? Necesariamente todo lo que en este caso se fabrica debería consumirse. Y en este caso todo lo que la capacidad de producción tenga, ¿cierto? Debe de alguna manera consumirse. Pero como no tengo demanda para eso, ¿cierto? En este caso es donde aparecían en el fondo eh, este destino ficticio, ¿se acuerdan? De eso se trataba este ejemplo sobre todo, de que yo debía crear un destino adicional que, o sea, entre comillas, era una demanda adicional, ¿cierto? En el fondo iba a ser como la función de una demanda adicional porque necesitaba extinguir de alguna manera
esos 30 adicionales, ¿cierto?, que yo tenía de capacidad. Entonces, creo este destino adicional con esos 30 de demanda, pero aquí, ¿cierto?, es donde yo le doy 0 de costo. ¿Por qué? Porque esa es la otra situación, ¿cierto?, que yo tengo que considerar. Cuando yo tengo, ¿cierto?, una asignación, o entre comillas, un par origen-destino, que yo tuve que crear simplemente para hacer la cuadratura en el fondo de mi sistema, ¿cierto? Esas asignaciones no pueden realmente influir finalmente en digamos, en el resultado del sistema, ¿ya? O sea, es una diferencia, digamos, ese gap en este caso de producción extra, debe consumirse de alguna manera, pero sin afectar realmente la clase de análisis que a mí me interesa y que es lo que estoy efectivamente haciendo, que es obviamente sobre las cifras originales. Entonces, por eso aquí, ¿cierto? Digamos, asigna 0 en esa columna. ¿Por qué? Por el balance, obviamente, que este modelo tiene, ¿cierto? Entre orígenes y destino, va a hacer, por supuesto, esta, digamos, asignación en esa columna, ¿cierto? Va a consumir esos 30, pero como va a ser a costo cero, en el fondo, ¿cierto? No va a afectar el resultado final. Y el resultado que a mí me interesa realmente, ¿cierto? Se va a ir dando en las restantes columnas, como debería ser. ¿Qué más fue lo que vimos? Y bueno, y lo otro que les decía, ¿cierto? Que en este sentido, eso que sea costo cero en esa columna, no corre realmente ningún riesgo, por ejemplo, de que no os vaya a asignar más o que todo, ¿cierto?, se asigne en ese punto, porque por el modo que esto opera, en el fondo, ¿cierto?, no tendría como asignar, ¿cierto?, más de los 30 que le estoy diciendo que es posible de asignar a esa columna, ¿cierto?, donde hay cero, ¿ya? No puede simplemente hacerlo. El, digamos, la estructura de este modelo impide, ¿cierto?, que haya una asignación mayor que lo que realmente un determinado destino, ¿cierto?, está requiriendo. Y bueno, este modelo lo llevamos en su momento a Excel, ¿cierto? Lo resolvimos y ahí aprendimos, obviamente, a ver el cómo leerlo en el fondo. Ya. Entonces, ahora sí. No sé si hay dudas. Obviamente toda la explicación que en su momento vimos. No sé si aquí está el modelo completo en alguna parte. Bueno, está la tabla completa, que fue la misma que le mostramos en su momento, dedujimos. Pero, ¿cierto? De esto fue lo que después llevamos al modelo en sí de programación lineal y que resolvimos en digamos, en Lingo, si mal no recuerdo. Ya, ahora sí, ahora ya llegamos al otro ejemplo, así que por eso en este punto le pregunto. ¿Dudas? ¿Se acuerdan bien de cómo era este tema? ¿Alguien por ahí? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver otro ejemplo que se parece un poco, ¿cierto?, al ejemplo que ya habíamos visto, en el sentido, ¿cierto?, que no tengo realmente el balance que necesito para entre orígenes y destino. Pero en este caso, ¿cierto?, particular, adicionalmente, en el fondo, ¿cierto?, a lo que digamos ya hemos visto, aquí aparece algo, digamos, una complejidad adicional, digamos, que también obviamente es súper probable que dentro de, digamos, de las distintas características que un problema como este puede tener, ¿cierto? Es que, por ejemplo, no toda la demanda sea estrictamente, ¿cierto?, necesaria de satisfacer.
pasa mucho, por ejemplo, que hay empresas que simplemente dicen, ok, o sea, si puedes, si tienes la capacidad, súrteme de esto como mínimo, si tienes más, ok, te los compro, pero no es precisamente, digamos, como mandatorio, ¿de acuerdo? Y cuando eso pasa, lógicamente que hay que modelar esto para hacer una diferencia entre lo que es obligatorio y lo que es opcional, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo se trata un poco de esa situación, de algo, ¿cierto?, que tiene componentes que son obligatorias y componentes que son opcionales. Entonces, veamos de qué se trata. Déjame hacer todo el ya. Es de hecho un problema de distribución de aguas en particular. ¿Qué dice? El Metro Water District es una dependencia que administra la distribución de agua en cierta región geográfica grande. La región es bastante árida, por lo que el distrito debe comprar y traer agua del exterior. Las fuentes de esta agua importada son los ríos Colombo, Sacron y Calori. Tres ríos, ¿cierto?, como orígenes en ese sentido, si lo quieren ver así. El distrito revende el agua a los usuarios de la región. Sus clientes principales son los departamentos de aguas de las ciudades de Verdú, Dos Devil, Sangou y Holiglas. ¿Ok? Son 4 destinos los que, cierto, esta agua puede tener. Es posible hacer llegar agua a cualquiera de estas ciudades, desde cualquiera de los 3 ríos, ¿ya? Con excepción de lo que no hay forma de abastecer a Holiglas con agua del río Calori, ¿ya? Particularmente, ¿cierto? Esa prohibición está ahí. Sin embargo, dada la distribución geográfica de los acueductos y las ciudades en la región, el costo de abastecimiento del distrito depende tanto de la fuente como de la ciudad a la que abastece. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo, ¿cierto?, un poco la estructura básica. O sea, 3 orígenes que son ríos y debo llevar agua a 4 ciudades. ¿Ya? Eso de partida, ¿cierto?, cumple un poco con mi estructura de origen-destino, ¿cierto?, que obviamente yo necesito que exista. El siguiente. En la tabla próxima da los costos variables por acre-pie de agua, que en concepto es una medida un poco de volumen, en decenas de dólares para cada combinación de río y ciudad. A pesar de estas variaciones, el precio que el distrito cobra por acre-pie es independiente de la fuente de agua y es el mismo para todas las ciudades. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no es tema, obviamente, ¿cómo se llama? Cuánto va a pagar el usuario. O sea, en el fondo el problema es para mí como distribuidor, ¿cierto? Como ente público que tengo que hacer esta distribución de agua, porque la adquiero a distintos costos. Así que obviamente en ese sentido me interesa tener el agua que necesito para mí, para la gente, ¿cierto? De mi sector, pero con el menor costo posible. Ahí, ¿cierto? La tabla que tenemos a la vista nos muestra por el lado, está en la columna, ¿cierto?, de la izquierda, son los 3 ríos de origen, ¿cierto? Las columnas son las 4 destinos, ¿cierto?, que existen, las 4 ciudades. Y las combinaciones que aquí hay de río-ciudad, obviamente es cuánto cuesta enviar, en este caso, ¿cierto?, estos acre-pie, que en el fondo son como ¿cierto? Es la unidad de volumen que esto está usando como referencia. Y la rayita que está aquí, obviamente, es porque esta es la prohibición que existe entre Río Calori y Holy Glass. Aquí, una cosa importante en la que hay que fijarse es que los ríos, si se fijan, tienen una cantidad de recursos limitada para enviar, ¿ya? Eso normalmente, bueno, por lo menos en donde hay legislaciones que son conscientes del uso del agua, pasa así. O sea, hay un límite de extracción porque el río no puede realmente bajar de cierto caudal, o sea, se exige, ¿cierto?, por una cuestión de limpieza de la fauna silvestre y todas esas cosas, no puede bajar más de un cierto punto. Entonces ahí está, ¿cierto?, la limitación en el fondo de, de la cantidad de agua que yo puedo efectivamente extraer. Y por otro lado, ¿cierto?, como corresponde en todas las tablas que nosotros hemos visto, lógicamente, tenemos, ¿cierto?, la demanda a lo largo, ¿cierto?, de las distintas columnas.
Pero aquí, ¿cierto? Si vamos a ver, tenemos un caso súper especial, ¿cierto? De cómo estas demandas se van, porque demandas se dan, porque, ¿cierto? Si vemos esto, lo que dice aquí, tenemos mínimo necesario y solicitado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Verdú, la ciudad de Verdú, dice mínimo necesario 30 y solicitado 50. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la ciudad en realidad está solicitando 50, ya es lo que efectivamente necesitaría. Pero si no es capaz, ¿cierto?, de obtener los 50 de ahí, podría conformarse con 30, ¿de acuerdo? Menos de 30 no puede recibir, pero de 30 a 50, ese gap de los 20 que existe, ¿cierto?, entre esas dos cifras, es la que podría ser alternativo para esta ciudad, ¿cierto?, de recibir. Sería bueno que lo hicieran, pero si no lo hacen, en realidad no es problema, ¿ya? Se puede también aceptar que no se les envíe nada. Y ahí obviamente una de las cosas que entra en juego, por supuesto, es el tema, ¿cierto?, de los recursos. Porque también, bueno, vamos a chequear de ahí, lógicamente, si es que todo lo que estas ciudades están pidiendo, efectivamente, ¿cierto?, yo soy capaz de suministrarlo. Porque ese puede ser otro motivo por el cual, ¿cierto?, una ciudad no reciba lo que está demandando, porque simplemente no tengo agua de donde sacar. O sea, si no le puedo dar a todos todo lo que piden en el fondo, ¿cierto? Porque no hay suficiente agua para hacerlo. Ese es como el tema en ese sentido. Y eso hay que chequearlo. Si hubiese suficiente agua, bueno, ahí obviamente hay que ver de qué manera digamos, lo puedo efectivamente, ¿cierto?, cumplir. Así de qué manera, ¿cierto?, hago aquí la relación de orígenes-destino. En los Devils, la otra ciudad, fíjense que tiene, ¿cierto?, el mínimo necesario y el solicitado son 70, ¿ya? O sea, esta ciudad en particular, ¿cierto?, no tiene la opción de no recibir lo que está pidiendo. Necesariamente, ¿cierto?, es todo lo que pide, o sea, hay que dárselo en el fondo, ¿cierto? Ahí no tengo, ¿cierto?, la posibilidad de dejarlo sin abastecimiento. Go, si se dan cuenta, mínimo necesario, 0, ¿ya? No, podría no recibir nada, ¿de acuerdo? Y si se puede, va a recibir, ¿cierto?, en este caso 30, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se le asigne acá va a ser entre 0 y 30. Y Holy Glass, ¿cierto? La última ciudad, fíjense, mínimo necesario, 10, ¿de acuerdo? No puede recibir menos de 10, eso se debe quedar asegurado. Pero para arriba infinito, ¿ya? Y ese es como un infinito un poco extraño, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, es como todo lo que, digamos, se pudiera, todo el agua que se le pudiera dar, ellos la van a consumir y la van a aceptar. Lógicamente, que hay condiciones que evitan que eso suceda. O sea, no hay tampoco un suministro infinito en este caso. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo no puedo realmente mandarle infinito a ellos. O sea, de alguna manera, ¿cierto? Yo voy a tener que aquí hacer un ajuste para ver cuánto efectivamente yo le podría mandar a esta, digamos, a esta ciudad, ¿cierto? Porque infinito no va a ser, no puede ser infinito necesariamente. Y ya está ahí. ¿Se entiende el problema en sí? Antes de ver el resto de los datos que aparecen. ¿Está entendible el problema un poco? Son hartas combinaciones, obviamente, dando vueltas simultáneamente. Por eso este problema es interesante, porque muestra como varias las complejidades que podrían aparecer. ¿Se entiende o no? Que están silenciosos hoy día. Bueno, Más o menos, profe. ya. No, sí, me imagino que no, si este igual requiere en el fondo, o sea, a darle como hartas vueltas a estos problemas, pero como les decía antes, una vez que ven
que lo repasan, ¿cierto? Y ya ubican bien la estructura en el fondo. Ya después, ¿cierto? Se les va a hacer como bastante natural en el fondo la estructura, ¿cierto? Y aplicar todo lo que vamos a ver. O sea, al principio siempre como que cuesta un poco más ubicarse por todo lo que, todo lo que hay que encajar en el fondo, digamos, dentro de este modelo en particular. Hay, bueno, alguna información adicional aquí. Sí, no, de aquí ya podemos ir a ver la formulación, pero vamos a retroceder aquí un poquito. Y necesito que tomemos esta tablita y aquí vamos a agregar un par de... Y tomo esta tablita acá, vamos a explicarla un poco, porque necesitamos chequear algunas cosas primero. No sé si se alcanzan a ver bien los números ahí o están muy chicos. Sí se ve, profe. Bien, ya. De la estructura, ¿cierto? Que debe seguir, ¿cierto? Digamos, el modelo de transporte, ¿cierto? Para que obviamente sea válido y yo lo pueda aplicar y toda la historia, ¿cierto? Una de las cosas, ¿cierto? Que la más básica que tengo que chequear es si mis orígenes con mis destinos coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, por el lado de acá, vamos a ver cuánta oferta hay, ¿de acuerdo? Entonces, primero, si tenemos 50, 60 y 50, ¿cierto? La oferta de agua es 160, ¿ya? No hay más, simplemente, ¿de acuerdo? No hay más oferta que eso. Así que independiente de lo que pase abajo, ¿ya? Con las demandas, ¿cierto? Yo tengo que saber que no voy a poder en el fondo tener más que esta cantidad disponible. Y de ahí, ¿cierto? En el fondo, tendré que ajustar obviamente el problema a que esto efectivamente se distribuya de la manera, digamos, de la mejor manera, ¿cierto? Con el menor costo posible. Ahora, por el lado, ¿cierto? De las demandas en particular, ¿cierto? Aquí es donde viene un poco algo especial, ¿cierto? Porque en el fondo tengo, ¿cierto? El mínimos y máximos solicitados. O sea, máximo obviamente es lo solicitado en sí, pero también tengo mínimos. Y obviamente aquí, ¿de qué manera, cierto, trabajo esto para ver cuál de las dos cifras respeto? Por ejemplo, si sumamos solo los máximos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, a ver, déjenme ver dónde estoy. Disculpen que no veo dónde está el punto aquí, ¿cierto? Este es 50, ese 70, ¿cierto? Entre los dos, 120, y ese 30, 120, ¿cierto? Y 30 son 150 hasta ahí, ¿de acuerdo? Ok, está como dentro del margen de los 160. Pero tengo, ¿cierto? Que Holy Gas en realidad su máximo es infinito. Entonces, ¿cómo puedo tratar ese infinito? Ese es como un problema que yo tengo aquí, ¿cierto? Porque en el fondo el modelo, digamos, me impide, ¿cierto?, que yo trabaje con el número de esa manera. O sea, obviamente yo no puedo decir que un suministro infinito en mi modelo, ¿cierto? Como es un modelo de programación lineal, yo le tengo que poner un número. Necesariamente, ¿cierto? Le tengo que poner un número. Así que el infinito no me sirve. Entonces, ¿qué pongo ahí? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? La gran pregunta es cómo yo reflejo en el fondo esa necesidad de comprar lo que sea por parte de esta ciudad, ¿cierto? Pero con
las limitaciones que obviamente tengo en general dentro del sistema. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos aquí trabajar? ¿Qué cosa encuentran ustedes, por ejemplo, que es una limitante para ese infinito? Que efectivamente es algo que yo no podría, digamos, o sea, una cifra de la cual no me podría pasar. ¿Cuál es lo máximo realmente que ahí yo podría abastecer a esta ciudad? ¿De qué manera ustedes ven alguna limitante? ¿Ven cómo podría ser en particular? No entiendo la pregunta, profe, y si va asociado a Lo- cómo plantearlo como ecuación o... En general, o sea, ¿qué es lo que limita realmente ese infinito, cierto? O sea, esta ciudad me dice que me compraría infinita cantidad de agua. No puede ser, pues obviamente eso no puede ser, ¿cierto? Porque no existe aquí infinita cantidad de agua. Pero debe existir algún límite. De alguna manera, ¿cierto? Aquí debe existir algún límite que me impida, ¿cierto? Poder darle más agua aunque yo quisiera. Y eso obviamente tiene que ver con los recursos. O sea, aquí los recursos, si se fijan, son limitados, son solamente 160 y por lo tanto yo no podría, en el fondo, ¿cierto?, estar abasteciendo una cifra mayor a esa a nadie. Pero de hecho no puede ser tampoco los 160 para ellos, porque hay otras condiciones en el, digamos, dentro del problema que tampoco me impiden a que todas las cosas solamente se las vaya a entregar, ¿cierto?, a esta, digamos, a esta ciudad en particular. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? ¿Cómo ustedes ven esto que para limitar en el fondo cuánto abastecer a esa ciudad en particular? Profe, Héctor le está hablando por el chat, me dice que Ah, tiene ya. más micrófono. ¿Cómo? A Héctor ver, tiene malo el micrófono. déjenme ir a ver. No, un segundo, por favor, para ir a poder leer. Acá, lo máximo podrían ser 10 para no sobrepasar la oferta. Ok, ya. Vamos acá a la tabla. ¿Cierto? Si consideramos las cifras de abajo, lo solicitado como máximo, en ese caso, ¿cierto? Por cada uno, eso da 150. Nos queda solamente, ¿cierto?, ese pequeño margen de 10, efectivamente, para llegar a los 160. Pero aquí también, ¿cierto? En realidad hay otra consideración por ahí que también tenemos que mirar, que es que quizás, o sea, en ese sentido, en realidad yo podría no enviarle lo máximo a todas las ciudades que están ahí. Puede que yo le envíe menos, ¿de acuerdo? Y si la decisión final es, por ejemplo, esa, que en realidad yo les envíe cierto menos de lo que están pidiendo, ahí cambia, por supuesto, cierto, esa asignación de los 10. Yo podría no enviarles 10, podría enviarles más de 10, ¿de acuerdo? Si fuese esa la situación, por ejemplo, que estas, digamos, todas las ciudades, las otras ciudades, recibieran lo mínimo que están pidiendo. En ese sentido, ¿cuánto podría mandarle efectivamente a esta, digamos, a esta ciudad? 60. ¿Cierto? Mira, en ese saber, si ocupamos los 30, ¿cierto? Que son a ver, uy, que no se me perdió el puntero. Acá. 30 aquí, ¿cierto? 70 acá y le envío 0 a ellos. Efectivamente, ¿cierto? Esto podría ser 60 como máximo. ¿De acuerdo?
Y ¿cuál de las dos cifras ustedes creen que es la correcta? ¿Los 10 o los 60? ¿Cuál les parece más Que correcto? con las dos estaría dando cumplimiento a lo que se pide. Sí, pero acuérdate que esto en realidad lo que yo debo modelar siempre, o sea, o lo debo modelar de manera tal que en realidad sea el mismo modelo el que elija cuánto envía a cada parte, ¿ya? O sea, yo no puedo ser yo el que por la estructura del modelo que estoy usando lo limite en ese sentido. Es el modelo el que debe elegir si es que envía, cuánto envía. Entonces, ¿cuál sería aquí la más correcta en ese sentido? Yo creo, profe, que la de 10, porque si ocupamos la otra significaría que a Sun Goat tendríamos que enviarle cero todo el tiempo. No, pero por eso, pero es un extremo. Es que ese es el tema, es el extremo. Y ahí esa es la parte que todavía nos falta ver, que precisamente, y que de eso se trata este ejemplo en particular, ¿cierto? Tiene esa característica, que aquí yo puedo, en el fondo, eh, ¿cómo decir? O sea, tengo la opción de enviarles o no enviarles, en el fondo, ¿cierto? Aquí eh, agua a ciertas ciudades o tengo una variabilidad en el fondo en cuanto a cuánto le puedo enviar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, ¿cierto? El modelo es el que debería, en el fondo, elegir si es que le envío o no le envío a alguien. ¿Se entiende? Entonces ahí va a haber, obviamente, una diferencia, ¿cierto? En términos de cómo lo planteo, que las ecuaciones, lógicamente, que aquí yo construya, o sea, bueno, sí, las ecuaciones finalmente, pero también, ¿cierto? El modelo, la tabla que yo haga, debe hacer una diferencia entre lo que es obligatorio y entre lo que es opcional. Y aquí lo único, ¿cierto? Que efectivamente, o sea, debe en todas las ciudades cumplirse son los mínimos. Esa parte no puedo evitarla, ¿ya? Los mínimos necesariamente aquí, ¿cierto? Siempre los voy a tener que cumplir. Es más por el otro parte, ¿cierto? Los máximos donde yo tengo la flexibilidad de elegir si es que quiero o no, o sea, si es que puedo en partida, más que nada, ¿cierto? Suministrarlo o no, ¿ya? Entonces, va por ahí la cosa, obviamente, y este ejemplo se trata de eso, así que por supuesto no estén pensando que deberían inmediatamente, ¿cierto?, tener la conclusión final de esto, porque lógicamente aquí todavía hay hartas cosas que, digamos, que analizar todavía, ¿ya? Pero por ahí va la cosa, y efectivamente aquí en realidad lo que debo considerar como máximo es 60, pero pensando si el mínimo es 10, máximo en realidad no podría de ninguna manera simplemente suministrarle más de 60. Si el modelo decide que a todas las demás ciudades se les envía los submínimos, ¿ya? Entonces ahí a esta se le va a mandar 60. Si el modelo decide que a las otras ciudades se les va a enviar más que lo mínimo, ¿cierto? Ok, entonces aquí no se les van a mandar los 60, se les van a mandar menos, ¿de acuerdo? Pero es el modelo el que debe elegir aquí y hacer la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, ahora con eso, ¿cierto? Se nos genera otro problema. Teníamos, ¿cierto? En las tres ciudades que tienen demanda máxima, ¿cierto? Específica, ¿cierto? Que eran, ¿cierto? Las tres primeras, 50, 70, da 120, ¿cierto? Más los 30, 150 hasta ahí. Si a esto le sumamos los 60 que esta ciudad podría recibir, al final tengo 210, ¿ya? Y eso está por sobre, lógicamente, lo que la oferta realmente tiene. Así que, ok,
me pasé, ¿cierto? Me pasé por ahora, ¿cierto? Tengo más demanda, ¿cierto? Que oferta. En el caso anterior, ¿cierto? Pues dependiendo cómo lo viera, podría ser el caso contrario, ¿cierto? Más oferta que demanda. Pero, ¿cierto? Ahora yo necesito esto, digamos, ajustarlo, obviamente, ¿cierto? A estas condiciones. Teniendo en cuenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta, ¿cierto? Aquí, que está, digamos, la opción de algunas, digamos, de algunas, digamos, algunas ciudades, ¿cierto? De no suministrarle efectivamente todo lo que están pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esa diferencia? ¿Quién tiene alguna teoría? Antes de, obviamente, ¿cómo podría ser? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Para poder hacer, digamos, lograrlo, digámoslo, plantear esto como modelo de transporte, pero en esta situación, ¿cierto? Donde tengo algo que es opcional en el fondo, ¿cierto? ¿Cómo lo podría hacer? Ese es el tema. O sea, ¿de qué manera yo puedo utilizar mi modelo de transporte para lograr, ¿cierto? Trabajar con esta parte opcional en el fondo. Lo cacho, profe. No, sí, no es tan simple. En realidad, obviamente, es un poco el desafío y la idea, obviamente, de, de ver estos ejemplos que también vayan reconociendo un poco estas situaciones, pero eh, no son en realidad, digamos, como tampoco la forma en que esto aparezca, ¿cierto? O sea, las opciones de escuadre, entre comillas, ¿cierto? Son como, no sé si específicas, pero no son tantas. O sea, o me paso de oferta, me paso de demanda, ¿cierto? Y lo otro que puede aparecer es como en este caso, ¿cierto? Que haya en el fondo, algo opcional, ¿cierto? Y para contar, o sea, en el fondo, eso es un poco todas las opciones que yo me podría efectivamente encontrar dentro del modelamiento de esta clase de problemas. Así que, como vamos ahora, ¿cierto? Que esto se puede plantear, efectivamente, es como la manera en que en general el tratamiento de esto se debe hacer cuando hay ciertas cosas opcionales. Ya. Tenemos entonces, bueno, exceso de demanda, si es que consideramos los máximos. Tenemos en ese sentido, ¿cierto? Bueno, si consideramos los mínimos, ¿cierto? En realidad tenemos exceso de oferta, así que es como un poco en ese sentido extraña la situación, ¿cierto? Dependiendo de qué lado consideremos, necesitamos un origen ficticio o un destino ficticio. ¿Ya? Pero en realidad aquí hay que hacer un poco las dos cosas. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? El cómo se trata. No se está colando mucho el ruido, pero disculpen, no. Normalmente, siempre cuando hago clase hay un incendio por aquí, pasan los bomberos. Entonces, aquí en realidad lo que tenemos que considerar es que, por ejemplo, estas situaciones donde existe un máximo y un mínimo, y en particular estas dos, donde ese, digamos, mínimo es distinto de cero, porque también, ¿cierto? La Sango que tiene su mínimo en cero, en ese sentido es diferente. Donde no es distinto de cero, yo puedo, en realidad lo tengo que separar en dos columnas, ¿de acuerdo? Existe, a ver, vamos a hacer, oh, mi pulso es muy malo, así que a ver, vamos a borrar eso. Voy a tratar de hacerlo. Ah, no es pluma. Borrador. Ahí sí. Voy a tratar de hacerlo un poco mejor. Como
Estoy pensando en cómo me apoyo. Un segundo. Por ahí. Más abajo. Por aquí. No, estoy más abajo. Ya, eso en ningún caso, en todo caso, son mi pulso. Ya, pero vamos a hacer un poco la tabla. Entonces, vamos a esta misma, ¿cierto? Esta ciudad, ¿cierto? En el fondo, que es Verdú, la tenemos que repetir, ¿ya? Y tiene, ¿cierto? Una parte que es obligatoria y una parte que es opcional, ¿de acuerdo? Los costos, a ver, aquí vamos a poner los ríos, Colombo, Sacron, Calori, perfecto, ya, son los mismos. 19, 16, 14, 19, ¿ya? Porque obviamente, independiente de que sea opcional o no el agua, en el fondo, los costos que voy ahí a tener, ¿cierto? Son esos, ¿ya? No hay nada que hacerle. Y aquí sí, la diferencia viene en la parte de demanda, ¿de acuerdo? Que estos 30 son obligatorios y la diferencia de 30 a 50, los 20 son los opcionales, porque es así, o sea, son 50 en total, pero de esos 50, 30 son obligatorios y 20 son opcionales, ¿ya? De ahí vamos a rellenar, aquí hay espacio para una fila más, y esa es la fila la que hace la diferencia en esta asignación. Ya, aquí los débiles, tiene sus costos, ¿cierto? 13, 13, 20, y aquí opciones no hay, son los 70. SunGo tiene 30 opcional, pero es todo opcional, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es poner los 30 aquí, ¿de acuerdo? Pero después vamos a ver cómo esta la modificamos. En el fondo, ¿cierto? Que hay la fila que todavía no he escrito, es la que hace la diferencia en cómo hacer que también considere, digamos, estos 30 como una opción. Y Holy Glass debe aparecer también 2 veces, ¿cierto? Aquí como Holy. 17, 15, 17, 15 y con los 10 que tiene ciertos obligatorios y los 50 que hacen la diferencia para llegar, ¿cierto?, a los 60 máximo que yo les podría suministrar. Aunque esto diga, ¿cierto?, que en el fondo me compraría todo lo que pudiera. No, ¿cierto? No se puede. Simplemente puedo hasta 50 darle. Y aquí la oferta, ¿cierto? La capacidad de cada río de 50, 60 y 50. Ya. Ahora sí, si sumo para acá, esta parte de abajo, ¿cierto? Tengo 50 ahí, que son obviamente el total, 120 con este, 150 aquí, ¿cierto? Y más esto de acá, acuérdense, teníamos 210 en total en suministro como máximo. La oferta original era 160. Entonces, yo tengo de aquí una diferencia, ¿cierto?, de 50, que es algo que no tengo, ¿de acuerdo? O sea, eso es, digamos, si yo me fuera por el lado de los máximos solamente de lo que tengo abajo, no, me faltarían 50 para efectivamente, ¿cierto?, satisfacer eso, ¿de acuerdo? Y como este modelo necesita estar cuadrado, obviamente yo puedo aquí asignarle, ¿dónde estoy? Ahí estoy arriba. Esos 50 ahí, ya. Pero este río no existe,
¿de acuerdo? Le ponemos el río falso, ¿ya? No existe ese río, no hay agua ahí, pero me permite, ¿cierto?, que por el lado de la oferta y por el lado de la demanda me sume los 210, ¿de acuerdo? Ahora, es a través de los coeficientes de ese río falso, ¿cierto?, con respecto a las ciudades, que yo voy a poder, en el fondo, modelar el hecho de que el agua sea opcional o sea obligatoria, en el fondo, ¿de acuerdo? Primero, ¿cierto? Una cosa que hay que acordarse, el río Calhoun, ¿cierto?, no puede suministrar a Holy Class. Entonces, aquí me faltan dos coeficientes. ¿Cuáles serían esos coeficientes? 0. No, no puede, es una prohibición. Acuérdense, las prohibiciones. Yo no puedo asignar un valor ahí, tengo que evitar que asigne. Si le pongo 0, lo que se produce exactamente digamos, la reacción opuesta. O sea, por ahí va a partir, digamos, el problema asignando, lógicamente, porque tiene la posibilidad de hacer una asignación sin ningún costo. Entonces, por supuesto, va a partir por ahí. En este caso, yo quiero que haga exactamente lo contrario. Un número muy elevado. Se pone Exacto, ¿cierto? se pone la M. Exacto. Este es el caso, ¿cierto?, donde aquí, en estas dos situaciones, va una M. Que bueno, dado los valores, ¿cierto? Esa M, después nosotros lo transformamos efectivamente en un número real, ¿de acuerdo? Y ese número real en este caso, dado que los otros factores son en torno a 20, ya con que ese número sea unos 1000, obviamente ya estoy muy pasado y jamás va a haber una asignación ahí. Y en este río falso, ¿cierto? Como yo lo puse para cuadrar, es agua que no existe, yo debo darle la posibilidad de asignación donde efectivamente tenga yo la opción de no enviar agua. Y en aquellas columnas donde yo estoy obligado a enviarle agua, no podría haber una asignación, ¿ya? Porque, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Verdú tiene 30 que son obligatorios. Si yo aquí le pongo un 0, el sistema va a poder asignarle, ¿cierto? Y obviamente estaría no enviándole una cantidad de agua que es obligatoria. Entonces, por lo tanto, ahí no puede haber una asignación de este río en particular a esa cantidad de agua que es obligatoria. ¿Y ahí cuál sería el coeficiente entonces? Como la misma idea, por aquí. Yo no puedo hacer una asignación aquí. ¿Están pensando? ¿Están pensando? ¿En qué parte de la tabla, bro? Aquí, a ver, deja cambiar al láser. El puntito es tan chico que no se ve. Aquí, entre el río falso y la parte obligatoria de agua de Verdú. Ahí es donde, ¿qué coeficiente debo ahí considerar? 1. Ahí no puedo hacer una asignación. Ahí debería ser 0. No. Aquí también es una M. Porque esto es obligatorio, ¿ya? Y esta agua no existe. Entonces, esa agua que no existe, que es solamente para cuadrar el modelo, no la puedo asignar en ninguna parte donde exista el agua obligatoria, donde exista un mínimo, ¿cierto?, que debo satisfacer. Y eso lo mismo pasa para los 70 de aquí y para los 10 de acá. En esas tres posiciones en particular, no puede haber asignación de estos 50 porque yo esos 10, esos 70 y esos 30 los tengo realmente que suministrar. Fíjense que entre los tres, ¿cierto?, son 110 y el suministro real de agua son
160, entonces hay 50 solamente que me queda para el opcional para repartir. Más los 50 que no existen, ¿ya? O sea, hay 50 reales de agua que sí voy a poder distribuir en las otras 3 columnas. Pero, si se fijan, son 30 con 20, ¿cierto? Y con 50 son 100, obviamente, ¿cierto? Que tengo de demanda ahí, extra, opcional. Entonces tampoco voy a poder satisfacerla toda. De esas, digamos, de esos 100 de demanda opcional que tengo, voy a poder suministrar en la realidad 50 y los otros 50 no. Y esos otros 50 que no, son los que van a quedar asignados, ¿cierto? Al río falso. Entonces, en esas 3 posiciones que me está faltando, ¿cierto? Ahí, ¿qué coeficiente debe ir? Porque ahí sí puede haber una asignación. Pero es en el fondo reconocer que a esas ciudades, en esa parte que tienen opcional de agua, yo en realidad no les voy a mandar agua, porque no tengo suficiente, simplemente. ¿Cuál sería ahí? Ahora sí que es 0. Eso sí es 0, exacto. Aquí sí es 0. Porque esa asignación, esa falta de agua, o falta de suministro, en realidad a mí no me va a costar plata, o sea, no me cobran multa por no enviarle ni nada por el estilo, pero no incurro en costo tampoco, ¿ya? Entonces, en el fondo, no puede influir en la decisión. Y acuérdense que en este caso, ¿cierto? Por la estructura, digamos, del problema, después cuando hay las variables asignen aquí valores, ¿cierto? Por fila y por columna, ¿cierto? Aquí yo siempre cumplo con los totales que están en los finales, ¿cierto? De las filas y de las columnas. Por ejemplo, todas las variables que tengan que ver con el río Colombo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo las sume, ¿cierto? Todas ellas me van a dar los 50 que están de suministro de las que cuando sume todas las que son del río Sacro, todas, ¿cierto? Van a sumar los 60 que ofrecen. Por fila, esos totales van a estar. Por columna eso también se cumple. Por ejemplo, y yo aquí obviamente yo tengo que hacer una separación de la ciudad, o sea, una misma ciudad, por ejemplo, las que tienen opcionales, que es Verdú y Holy Glass, ¿cierto? Y bueno, Sangó es distinta, y ahí vamos a decir por qué. Verdú y Holy Glass en realidad van a tener 2 variables representándolas. Una variable que por la parte obligatoria y otra variable por la, digamos, la parte opcional. Y por eso, digamos, aquí en el fondo, ¿cierto? Está en 2 columnas también. Aquí cada columna representa también en ese sentido un índice, acuérdense. Y esto también por fila, o sea, por columna, se debe cumplir. Aquí, Verdú en la parte obligatoria va a recibir, ¿cierto?, los 30 que necesita, ¿cierto?, de alguno de esos orígenes. En términos de estructura, cuando escribamos las ecuaciones, vamos a incluir el río falso, por supuesto, en la estructura. Hay que incluirlo, necesariamente el modelo funciona así. Pero en la función objetivo, como lo vamos a poner con m, nosotros sabemos que esa variable no la va a ocupar, pero la variable debe ir necesariamente en el modelo igual, en las restricciones. Y es la m la que controla que no se use. Y en la parte, por ejemplo, del Verdú opcional, ¿cierto? Puede hacer una asignación de esos 20 opcionales en cualquier parte. O sea, se lo puede asignar a un río real o se puede que efectivamente, ¿cierto? Aquí decida no enviarle, digamos, el agua y lo va a asignar, ¿cierto? Al río falso, en el fondo. Acá abajo, ¿cierto? Puede hacer la asignación ahí o acá arriba o puede ser una mezcla. Puede que, no sé, 10 lo asigne acá arriba y otros 10 aquí. Entonces, de los 20 solamente le manda 10. Aquí, ¿cierto? Dentro de estas 4 opciones va a elegir cualquiera. Da en ese sentido lo mismo. Los Devils va a operar, ¿cierto? Tiene una sola columna, así que va a elegir obviamente entre esas opciones. La M, por supuesto, no la va a usar. Sango especial, ¿cierto? Sango, todo es opcional. Por eso, digamos, como no tiene un mínimo obligatorio, no necesita una columna extra donde esté ese obligatorio, porque el mínimo obligatorio es 0. Entonces, aquí
al escribirlo de esta manera para SoundGo, todo es opcional, porque le doy la opción de que esos 30, de hecho, los asigne todos en el río falso y punto. No se le envía agua simplemente, ¿de acuerdo? Pues es parte de las posibilidades, porque ellos en realidad, ¿cierto?, están diciendo que no es necesario, o sea, no es obligatorio que les envíen agua en absoluto. Y bueno, Holy Glass cumple lo mismo que Verdu. Aquí, ¿cierto? Estos 10 van a nacer obviamente, del Column Sacrum. Ahí en alguna parte van a estar los 10. Y por la otra parte opcional, ¿cierto? Se va a distribuir acá. Puede que parte la saque del Colombo y Sacrum, o puede que se vaya al río falso y toda la asignación sea ahí, o puede que sea una mezcla. Entonces, en el fondo aquí, el hecho de que por columna y por fila, ¿cierto? En el fondo yo tengo que cumplir con los totales, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Yo sé, de esa manera yo sé que no va a pasar, digamos, el río falso no se va a ocupar más allá de los 50. Y el resto de los 160 de agua que son reales, efectivamente se van a repartir, ¿de acuerdo? Entonces aquí no existe el riesgo, en el fondo, ¿cierto? De que el modelo se vuelva loco en el fondo y mande todo el río falso inmediatamente, ¿cierto? Y que al final nadie reciba agua. No puede pasar porque la estructura del problema, ¿cierto?, lo impide. ¿Se entiende más o menos de qué va la cosa o no? Más o menos, profe. Ya, no, si no, no es problema. Si este ejemplo hay que madurarlo, hay que pensarlo harto porque tiene varias cosas a la vez. Pues por eso es como, yo creo, de todos los ejemplos que vamos a ver, quizás como el más pillo. Por eso también la idea es verlo un poco al principio. Porque aquí hay hartas cosas que, digamos, como les decía, o sea, sean como todas las situaciones posibles, de situaciones raras en el fondo que pudieran haber, se dan inmediatamente aquí. ¿Ya? Y esto ya, bueno, lo podemos llevar obviamente a nuestro modelo, ¿cierto? Y aquí, de partida, tenemos que pensar en orígenes, destinos. ¿Cuántos orígenes hay? 4. 3. ¿Cierto? No, 4, porque 4. incluye el falso, Ah, el ¿cierto? falso. Son Sí. 3 más 1. Sí. Y destinos, ¿cierto? Corre la estructura de la tabla. Son 6. Sabemos que en la realidad obviamente son 4 ciudades, pero para efectos de modelarlo, para poder hacer esa distinción, ¿cierto? Entre lo que es obligatorio y lo que es opcional, ¿cierto? Aquí debo necesariamente, ¿cierto? Separar esas ciudades en 2 y por lo tanto ocupar 6 destinos. Y de aquí, ¿cierto? ¿Cuántas variables tengo? 24. Es 6 por 4, ¿cierto? Es la multiplicación, acuérdense, porque son todas las combinaciones. No importa que vaya a haber MS, ¿de acuerdo? Acuérdense de eso. En las restricciones van todas las combinaciones de variables. Aunque uno sepa que uno no la va a ocupar, todas tienen que ir necesariamente, o si no el modelo no les va a salir, les va a decir que hay un error. En la función objetivo, también, ¿cierto? Uno puede escribirlas todas, ¿cierto? De hecho, mira, técnicamente en la función objetivo ustedes podrían omitir todas las M's y los ceros y les va a dar el mismo resultado. Pero es mejor escribirlas, ¿de acuerdo? Porque obviamente formalmente es mejor escribirlas porque, digamos, para que se vea completo el problema y evidentemente se note que están haciendo todas las combinaciones que corresponden. ¿Por qué, por ejemplo, las 0 las pueden dejar afuera? Porque en el fondo ustedes le ponen 0 por la variable, ¿ya? Y obviamente eso va a ser 0, así que da lo mismo el valor de la variable porque va a venir de las restricciones, pero no de lo que la función objetivo esté diciendo. Entonces, es como si no estuviera realmente la función objetivo. Y las m por la variable, ustedes saben que ahí no va a haber una asignación, ¿de acuerdo? Entonces también por eso podrían omitirse. Pero, y ahí es un gran pero, que
En los ceros normalmente yo quiero que haya una asignación, o sea, obviamente en algunos ceros, no en todos, pero por lo menos, ¿cierto? Si pongo ceros es porque obviamente de ahí necesito cuadrar el modelo y algunos ceros van a tener valores distintos de cero, las variables. Pero las m no deberían tener, ¿cierto? Valores distintos de cero. Y es bueno incluirlas en la función objetivo porque si ustedes tienen un problema del modelamiento, si algo hicieron mal en alguna parte del modelamiento, les puede aparecer una M con valor. Y ahí obviamente se dan cuenta. ¿Ya? Una forma de darse cuenta cuando uno se equivocó al plantear el modelo es precisamente que el modelo terminó haciendo una asignación a una M. No debería haberlo hecho, pero pasa. O sea, a mí me ha pasado también porque me toman los dedos o cualquier cosa y después cuando lo modelé mal y lo voy a ver y claro, pucha, sale un valor súper alto, función objetivo, voy a ver y claro, tenía una M con un valor asignado, entonces claramente yo estaba haciendo algo mal. Entonces por eso es bueno incluirla, para de repente detectar errores. Ya, 24 variables, aquí vamos a llamar, ¿cierto? Los orígenes, no sé, I de 1 a 4, ¿cierto? Destinos de 1 a 6, ¿cierto? Todas las combinaciones, acordándonos simplemente, ¿cierto? Que de los destinos, el 1 y 2, ¿cierto? Van a ser de Verdú, el 3 de los Devils, ¿cierto? El 4 va a ser Sango y el 5 y el 6, ¿cierto? Son Holy Glass, con la diferencia, ¿cierto? Que el 5 es el obligatorio, el 6, ¿cierto? Es el opcional, perdón, que la mala letra, y Verdú es lo mismo, ¿cierto? El 1 es el obligatorio y el 2 el opcional. Pero esa es una cuestión, ¿cierto? Que ustedes se tienen que acordar en el fondo de la estructura de los índices. Igual vamos a usar, por supuesto, X1, X2 y toda esa historia. Ya. Lo hacemos, a ver qué hora es. Ya. Excel o Lingo. ¿Qué prefieren? Lingo. ¿Sí? ¿Qué dice el resto del curso? Lingo también. Ya, Lingo. Pero vamos a hacer una pillería, que obviamente vamos a usar Excel de apoyo para escribir el problema en Lingo, que yo les decía que por la combinatoria de variables es mejor escribirlo en Excel para no equivocarme en realidad, ¿ok? Ya, vamos a ver, tengo que salir de aquí. Guardamos. Y, ¿qué se llama esto? Vamos a abrir Excel. Aquí, ya, vamos a crear una tabla y después vamos a ir al link. De aquí yo necesito llevarme esta tabla para el otro lado. Dame un segundo aquí para arreglar un problema que tengo con un cable. Inmediatamente copio. Ya, por ahí vamos a
Copiar la tabla en primer lugar, ¿cierto? En realidad hacer como los mismos coeficientes, los pasamos primero, ¿cierto? A una tabla porque los vamos a necesitar, ¿cierto? Para poder construir la función objetivo. Y usamos, sí podríamos usar los nombres de las ciudades y todo eso, ¿cierto? De manera, en el fondo, o sea, vamos a poner como las dos encabezados, ¿cierto? Para acordarnos, ¿cierto? De dónde vienen las cosas. Entonces necesitamos 4 filas por los ríos, una por el total, otra por las ciudades y otra más por la información adicional. Y columnas son 3, 6, 7, 8. Ahí tengo las 8. Sí, no recuerdo. Ya. Tengo mis totales aquí. Totales acá. Son 4 y todo esto es encabezados. Vamos a ponerlo bien con harto contraste para que se note. Ya. Aquí estos son los ríos. Déjenme escribir. Esto es el Colombo. Este es el Sacron. El Alori. Este es el falso. ¿De acuerdo? Me lo considero como falso de verdadero y falso Excel. Esto va a ser Verdú, pero aquí, ¿cierto? Arriba le vamos a poner obligatorio. Muy largo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que es obligatorio? Opcional, ¿cierto? También Verdú. Devils solito. Sango solito. Y Holy Glass. También aquí tenemos las dos opciones de obligatorio y opcional, y aquí Holy Glass al lado también. Agrandar un poquito, los nombres son medio largos. Ya. Hacemos acá abajo. Pongamos los totales. 50, 60, 50, 50, 30, 20, 70, 30, 10 y 50. ¿Ya? Costos. Bueno, 16, 14, 19. 16, 14, 19. Ahí ponemos las M, 13, 13, 20, 22, 19, 23, 0. Lo podemos colocar y bueno, este otro 0 también lo podemos colocar. Polyglass es 17, 15, 17, 15, este 0 y todo lo que todavía no he puesto son M. Como decía, debe ser un número lo suficientemente grande en relación al resto. Así que aquí, por ejemplo, con que sea 1000, ya es obviamente desproporcionadamente grande en relación al resto. Y esto podemos, no sé, para que se note, lo ponemos con un color ahí que se destaque, que obviamente eso no es una asignación posible para acordar. Lo tenemos que ocupar igual, pero no vamos, ¿cierto?, a, en realidad, o sea, después no va a haber asignación, pero hay que obviamente considerarlo en el modelo. Ya. Y tenemos toda la tabla, ¿cierto? Ya tenemos esta tabla, así que la vamos a borrar. Y aquí, ¿cierto? Es donde yo les decía que vamos a hacer un poco el truco, ¿cierto? De que me va a permitir, ¿cierto? Escribir esto utilizando Excel, ¿cierto? Para hacerlo más fácil. ¿En qué sentido? A ver, tengo 5, son 4 los encabezados y 7. Sí, creo que las tengo todas. Ya. Voy a escribir en realidad aquí los índices, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Índices de origen
son 4 orígenes, entonces tengo 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esto es lo que, para mí, en términos de los índices del problema, ¿cierto? Son los I, ¿ya? Acá arriba, ¿cierto? Voy a separar aquí uno más para que quede espacio. Estos de acá son los destinos, ¿cierto? Son mis Jotas. Y aquí es donde yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Con todas las combinaciones, o sea, todos los índices que tienen como destinos. Y ahí nos acordamos, 1, 2, ¿cierto? Son Verdul y así, toda la historia que dijimos. ¿Para qué hice esto? Para poder escribir las variables, las combinaciones de variables. Y ahí es cierto es donde usamos en el fondo las fórmulas de texto que en algún momento, ¿cierto?, hemos trabajado un poco. ¿Cómo se hace eso? Lo más fácil, obviamente ponemos igual, es una fórmula, ¿cierto? Comillas, X, ¿cierto? Cierro comillas, y eso lo uno al índice de fila, porque fila primero, ¿cierto? Eso es lo que me hizo origen, y después columna, ¿cierto? Que me da X11, ¿cierto? El resultado de esta fórmula, si vamos a verlo, fíjense, es X más el índice de la fila más el índice de la columna, me dice X11, ¿de acuerdo? Pero aquí yo voy a arrastrar esta fórmula. No puedo dejar que en la fila se corra la columna cuando yo me vaya a la derecha para que siga apuntando, ¿cierto?, al número de la fila. Y acá, ¿cierto? Yo no puedo dejar que se corra, o sea, claro, el número de la fila. Y aquí yo tengo que fijar la fila para que cuando me corra hacia abajo, ¿cierto?, siga apuntando al índice de la columna que está, ¿cierto?, en esa fila en particular. Así, yo me voy para la derecha, fíjense, aparece 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Todas las combinaciones de el origen 1 a los 6 destinos. Y bajo para acá y tengo, ¿cierto?, todas las otras combinaciones, si se fijan. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que hice? ¿Dudas? ¿Quieren ver la fórmula de nuevo o algo? Yo, profe, la fórmula no entendí cómo es. Ya. Por favor. Ahí está, ¿cierto? Acuérdense, este símbolo, que no me acuerdo cómo se llama, sí, tiene un nombre que siempre se me olvida. Como amper, algo no me acuerdo. Pero es como la I, ¿cierto? Esta I que se usa para unir nombres. Esa es la que hace la misma función, en realidad, ¿cierto? De concatenar texto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en realidad, lo que pongan, digamos, unido a ambos lados, ¿cierto? Con ese símbolo, al final le va a concatenar el texto. Si eso es lo que estoy haciendo. Aquí yo estoy uniendo en el fondo, tres textos, ¿ya? En la X, a esa X yo le agrego, ¿cierto?, el índice de la fila, que es en este caso en la primera celda es el B13, y le agrego el índice de la columna. Pero este resultado que yo tengo aquí es, de hecho, un texto. X tanto que ustedes están viendo ahí es texto, solamente texto, ¿de acuerdo? No tiene, digamos, numéricamente después vamos a ver que no hace ningún efecto, ¿ya? Ahora sí. Ya. Y con estas ecuaciones, ¿cierto? Nosotros podemos en realidad prácticamente escribir toda la función objetivo, ¿cierto? Todo el resto de lo que necesitamos. ¿Cómo? Ya, vamos a destinar el pedazo de aquí para escribir la función objetivo. Son 4 filas, 6 columnas, ¿de acuerdo? En ese pedacito vamos a escribir la función objetivo. ¿Cómo? De nuevo, concatenando texto, ¿ya? Aquí obviamente vamos a hacer esta pillería. Necesitamos, ¿cierto?, multiplicar ese coeficiente, ¿cierto? Necesito que lo que tengo que escribir es 16 por x11, ¿cierto? Ese es el resultado que debe tener aquí. Entonces, C5 es 16. Eso es lo 1 con el por
¿sí? El por, ¿cierto? Que es solo 1, a su vez, con x11, que ya lo armé ahí. Y le vamos a poner, ¿cierto? Para hacerlo más fácil, el más. ¿Y qué escribo? 16 por x11. ¿Se fijan? Que ha hecho en el fondo lo que debo escribir en la función objetivo, ¿cierto? Que es 16 por x11 para ese primer elemento. Esto, como fíjense, tiene las mismas posiciones, como acá abajo esto ya está en el mismo orden que corresponde, ¿cierto? Acá arriba a las ciudades y a los ríos, ¿cierto? Aquí yo no necesito fijar nada, fíjense. Vamos a hacerlo así. Y tengo todo lo que necesito. Única diferencia es que este último, ¿cierto? En vez de C+, lo cambiamos por un punto y coma porque acuérdense que esto es en el fondo es Lingo, entonces obviamente para reconocer dónde termina esto va a ser el punto y coma. Esto va a ser mi función objetivo y esto de hecho lo puedo copiar y pegar perfectamente, ¿cierto? El Lingo. Ahí vamos a hacer esa parte, o si quieren de hecho lo podemos hacer al tiro. Vamos para mostrarles en realidad de qué se trata. Aquí, ¿cierto? Voy a agrandar la letra, ¿cierto? Para que vean algo, porque esto siempre es muy chiquitito. Ya. Esto es minimizar, ¿cierto? Es igual. De aquí en adelante, ¿cierto? Yo debería escribir la función objetivo. Pero copio esto, copio todo, voy a aquí, ¿cierto? Y esto es importante. Debo hacer un pegado especial y debe ser texto sin formato, porque si pegan otra cosa, le va a pegar la tabla con formato de tabla y obviamente ahí después Lingo se va a hacer un problema, ¿cierto? Con la interpretación de eso. Debe ser texto sin formato, porque texto sin formato hace eso. Les pega simplemente la ecuación pura. No tiene aquí ninguna división, nada entre medio, ¿cierto? Esto ya está escrito tal cual, ¿cierto? Lingo lo entiende. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Está claro? Más o menos, profe. ¿Cómo? Más o menos. Ya, pero igual obviamente lo tenemos que repetir en el fondo también un poco con la parte que todavía queda. Ya, tenemos la función objetivo por ahora. Restricciones. Aquí, ¿cierto? Acuérdense que por estructura lo que yo tenía, ¿cierto? Era que dos grupos de restricciones, ¿cierto? Una por cada origen y una por cada destino. Y las que son por origen, ¿se acuerdan? Un poco, ¿cierto? Esta fila, lo que comparte es el mismo origen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todas estas son las variables que tienen que ver con el origen 1. Y por lo tanto, ¿cierto? Si se van a ver cuando hicimos los otros modelos, ¿cierto? En el fondo, precisamente estas variables, x1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, son las que participan en la restricción del origen, porque todas tienen en común el origen y pasan por todos los destinos, ¿cierto? Y lo que busca obviamente esa restricción es que en el fondo yo tenga, ¿cierto? Que lo que este origen ofrece sea distribuido íntegramente a todos los destinos. Entonces, precisamente, leyendo aquí para el lado, son las variables que participan en las 4 primeras restricciones, ¿cierto? Cada fila aquí me representa las variables que participan en cada una de esas restricciones. Entonces, ¿cómo puedo usar esto, ¿cierto? Para escribir más fácil mi problema. Y acuérdense que aquí los coeficientes son 1, o sea que son la suma de las variables directas. No hay nada más que agregar. Eso con un más y eso. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Hasta las 6, en esta última, se lo cambio por un igual, ¿de acuerdo? Y acá
yo puedo ponerle esto de aquí. Allí, adicionalmente, también para hacerlo completo, agrego el punto y coma. Lo mismo, lo copio para abajo. Y tengo esas 4 primeras restricciones. Se fijan, leyendo por fila, tengo x1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5 más 1, 6 es igual 50. Y 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 es igual 60. Y así, cada restricción, ¿cierto? O sea, leí hacia el lado, cada una de estas es la restricción que corresponde, ¿cierto? A las restricciones de origen. Si esto lo copio, tal cual está ahí, aunque estén columnas distintas, ¿cierto? Voy acá, lo pego igual. Pegado especial, texto sin formato, y tienen sus restricciones listas. El primer grupo, obviamente. ¿Se dan cuenta? Y me faltan las restricciones, ¿cierto? De destino, que en este caso es un poco lo mismo, pero por columna, ¿cierto? Las restricciones de destino, si se acuerdan, lo que tienen que asegurar es que un destino recibe, digamos, independiente del origen, en general del origen, del total de orígenes, en general de distintas maneras, debe recibir lo que pide, ¿cierto? Eso es en el fondo la regla ahí. Y esas son 6 restricciones. Aquí cada columna tiene las variables que participan en esa restricción. Entonces, la primera sería x11 más x21 más x31 más x41. Eso va a ser igual a, por ejemplo, 30. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, ¿cierto? Una forma simple de hacerlo es copiamos esto y aquí vamos a pegado especial, valores, transponer. Y fíjense qué hice. Ahora, si se fijan, sí tengo a través de la fila, en este caso, ¿cierto? De Excel, lo que yo necesito como restricción, ¿de acuerdo? Si se fijan, antes esto que tenía acá, en realidad, claro, lo que era la primera columna, ahora como transpuse en mi primera fila, y aquí, ¿cierto? Yo puedo, en el fondo, hacer el mismo truco que tenía ahí, ¿cierto? Ahora, claro, yo podría perfectamente esto correrlo para allá si quiero. Es como, va a ser más o menos el mismo efecto. Aquí la última, 4.1 es la última en este caso. Eso es lo que debo dejar igual. Y para acá, ahí, ¿cierto? Y tengo las 6 restricciones, que son la suma de variables a través de las columnas en mi tabla original. Y aquí me falta, por supuesto, todavía esto, ¿cierto? Una forma de hacerlo también, ¿cierto? Es volver acá, pegarlo también traspuesto, hacer exactamente el mismo trabajo. Así, por ejemplo, y que aquí yo tome esto y lo una al punto y coma. ¿Ya? Se puede hacer así. Otra forma de hacerlo, que yo también lo he hecho así, es, por ejemplo, esto. Si ustedes pegan los valores traspuestos y en la celda aquí que sigue le ponen punto y coma, y después cuando ustedes copian esto y lo pegan completo también en Lingo, igual se lo reconoce. O sea, porque como lo pegan como texto sin formato, no se da cuenta que esto venía de celdas distintas. Así que es exactamente lo mismo a lo que yo escribí acá. Y aquí, ¿cierto? Yo tengo las otras 6 restricciones que necesito, que es, ¿cierto? Por cada destino que haya un origen que lo abastezca. Copio eso, voy a Lingo, Edit, pegada especial, texto sin formato y listo. Y ahí está el modelo completo. Y obviamente, bueno, ahora lo hicimos con muy lentito, ¿cierto? Pero esto, una vez que ya lo hagan un par de veces, ¿cierto? Y ya conozcan las fórmulas en el fondo que hay que ocupar, ¿cierto? Van a construirlo mucho más rápido. Yo en ese sentido les aconsejo, ¿cierto? Como le decía, que estos problemas, aunque los vayan a resolver en Lingo, en el fondo, siempre se apoyen en Excel para construir las ecuaciones por el tema de tamaño, en el fondo. Ya es simplemente una cuestión de tamaño
de todas las combinaciones que hay. Imagínate, este problema no es particularmente grande, todavía no es particularmente grande. Y resulta que, imagínense todas las combinaciones y todos los índices que tendrían que haber tipeado y todas las cosas en el fondo. O sea, la probabilidad de equivocarse si uno tiene que hacer esto a mano es altísima. Entonces, claramente es mucho mejor trabajarlo, ¿cierto?, de esta manera, ¿ya? Por eso, básicamente, ¿ya? Antes de resolverlo, ¿dudas? Esto igual lo vamos a volver a hacer, obviamente. Bueno, está grabada la clase también. Puedo subir después el archivo, obviamente, para que lo usen de referencia. Obviamente aquí pasa algo similar a cuando uno grafica en Excel, en el fondo, ¿cierto? Si uno hace como la maqueta y después puede como reutilizar la hoja, ¿cierto? Porque en el fondo cambia el tamaño del problema, pero ya la estructura es básicamente la misma. Entonces, como que resulta bastante rápido y fácil en el fondo volver a las siguientes en el fondo son un poco más simples. ¿Ya? Si no hay dudas, lo vamos a resolver. Y aquí obviamente es donde viene la prueba de fuego, si es que realmente escribimos bien el problema. Perfecto, Global Ops, no hay ningún error de tipeo. ¿Qué pasa? Por supuesto, o sea, cuando uno dice Excel, cualquier detallito, por ejemplo, podría causarles un problema. Por ejemplo, lo que la otra vez creo que nos había pasado, ¿cierto? Que el Lingo considera que la coma decimal es el punto, ¿cierto? Entonces, y Excel no, pues es al revés. La coma es coma y el punto es el punto de los miles. Entonces, si van a pasar aquí, obviamente tienen que tener ese cuidado. Y aquí, bueno, tengo las distintas, en fin, la solución, ¿cierto? Del problema que en este caso nos conviene, ¿cierto?, copiarla y llevarla a Excel para poder leerla, lógicamente. Voy a pegarla aquí. Me la toma, no. Ya. Me la tomo, ¿cierto?, como una sola columna, lo que no es malo. Porque aquí, por ejemplo, es donde Excel tiene que, Excel podría cometer en el fondo un error, ¿ya? Que es que estos puntos, ¿cierto?, los considere como, o sea, los va a considerar como puntos, no como comas, que es lo que efectivamente son. Entonces, antes de hacer cualquier cosa aquí, digamos, lo que hay que hacer es reemplazar todos los puntos, y le ponen aquí buscar puntos, ¿ya? Reemplazar con comas, ¿de acuerdo? Y le puse reemplazar todos. Aquí, bueno, si esto lo agrandamos, se nos cuenta que todos los puntos los reemplazo por comas, ¿de acuerdo? Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es dividir esta única columna, que como copiamos texto en el fondo, ¿cierto? Excel en ese sentido es medio leso, entonces copia simplemente como una sola columna cosas que nosotros queremos separar, pero en este caso no es malo porque nos permite, ¿cierto?, hacer el cambio de punto a coma. En este caso, ¿cierto?, nos deja hacer primero la edición del punto por la coma y ahora sí separamos. Y es seleccionar la columna y vamos a datos, no sé si han visto esto, y texto en columnas, ¿ya? Si pinchan eso, Excel tiene esta opción, ¿ya? De que aquí hay dos formas de hacerlo, delimitados o por ancho fijo, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas sirve en este caso. Que una columna que eventualmente tiene hartos datos juntos, ustedes podrían separarla en varias columnas. Eso es lo que permite este asistente en el fondo. Por ejemplo, si le ponemos delimitados, lo que pregunta es qué símbolo ocupa para considerar una columna separada de la otra. Por ejemplo, yo le digo que considere un espacio. Y se fijaron que abajo me creo las tres columnas que necesiten, porque aquí, ¿cierto?, hay espacios entre el valor en la variable, su valor, ¿cierto?, y el costo reducido. Entonces me crea tres columnas, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo le digo, bueno, siguiente es finalizar. Y tengo, ¿cierto?, separados por columnas lo que yo necesitaba en el fondo, ¿ya?
Y de aquí, ¿cierto? En el fondo, estos son los valores de la solución, de mi solución, ¿cierto? Que tengo en total. Si sumo todo, fíjense, me da 210, que efectivamente es lo que debería dar. Pero esto, ¿cierto? Así como lista para abajo, no me da la claridad que en el fondo yo necesito, ¿cierto? Que es un poco lo que tengo aquí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. Lo podríamos hacer quizá en esta misma hoja. A ver cómo queda, ¿ya? Esto lo voy a volver a copiar aquí, pero esto lo voy a borrar. Voy a borrar esto también y esto para y hacer la suma, ¿ya? De esto. Y aquí la suma también de esto. Sumándolo todo lo que debo. Parece que sí. Ahí. Y aquí, bueno, la suma en realidad para cualquier sentido debería ser igual. Y ahora, ¿cierto? Lo que necesito es traspasar en el fondo, ¿cierto? Estos valores acá. Formas de hacerlo, varias. Podrían obviamente hacerlo manualmente. Ir seleccionando, por ejemplo, de la 1,1 a la 1,6, ¿cierto? Estos 6 primeros valores son en el fondo la primera fila. De ahí los 6 siguientes, todos los que son 2 algo, en la segunda fila, ¿ya? Podrían hacerlo así. Otra forma es aprovecharse de esto mismo, ¿cierto? Y vamos a ver si es que lo reconoce. Inicio. Seguimos aquí valores. ¿Ya? Y lo otro es decirle que aquí busque, ¿cierto? No sé si han usado fórmulas de búsqueda. Buscar B. Esto, que busque esto, ¿cierto? Aquí. Y que me retorne el valor que está en la segunda columna, ¿cierto? Ahí vamos a repetir esto, no se preocupen. Vamos a ver si lo reconoce. 0, ¿ya? Aquí fijamos las columnas. Me corrí, parece. Y sí, ya. Pinchamos. ¿Qué es lo que hace esa fórmula? De ahí, obviamente, en la próxima clase profundizamos todo lo que quieran. Le digo que este x11 me lo busque en esta columna y donde lo encuentre, que me entregue de resultado el valor que está a su derecha. ¿Ya? Por eso le digo segunda columna, porque considera que la primera es donde está buscando y de ahí en adelante me devuelve la que yo le digo. Aquí yo estoy solamente abarcando 2 columnas. Ustedes podrían abarcar muchas más y no sé, porque me retorne la que está en la 20 y lo hace. O sea, no hay ningún problema con eso. Es para buscar en bases de datos, ¿ya? Esta fórmula es para eso. Pero escrito de esta manera, yo esa fórmula la puedo copiar y la extiendo aquí para todos sin problema. Y fíjense, inmediatamente me ubica donde corresponde, ¿cierto? Cada variable. Y así también, igual que en la situación anterior, yo no corro riesgo, ¿cierto? De equivocarme, ¿de acuerdo? Ahí tienen que comprobar que los totales por fila y columna corresponden, ¿cierto? A los 210. Y aquí, ¿cierto? Acá abajo esto está calculado, acá arriba no, está tipeado. Entonces ahí pueden ir también visualmente chequeando que los totales, ¿cierto? Corresponden. Aquí también en las filas, ¿cierto? Si se dan cuenta, corresponden. Fíjense, en todas las M's hay ceros. Estamos súper bien, ¿ya? ¿Y dónde mandó el agua falsa? ¿Quién fue el perjudicado? ¿A quién no se le dio todo lo que pedía? Verdú. ¿Cierto? Al final, Sangou, ¿cierto? Por ejemplo, tiene 30 asignado en el río falso. Así que al final Sangou no recibió nada. ¿Se dan cuenta? El agua verdadera no tiene absolutamente nada asignado. Y Holy Glass, el opcional, recibió parte. De los 50 opcionales que tenía, recibió 30 reales y los otros 20 no. El modelo está minimizando costos, ¿de acuerdo? Así que no tiene en ese sentido miramiento con qué hacer. Simplemente busca la asignación que le salga más barata. Y esta obviamente es la solución que encontró en ese sentido.
Y aquí obviamente podemos ir viendo. Lo obligatorio de Verdú viene del calorie. Lo opcional de Verdú, de hecho Verdú recibió toda el agua que pedía y también la recibió del calorie, ¿se fijan? Y de hecho el calorie, toda su agua, la mandó a Verdú. Y el resto nadie, nada. Devils recibió todo lo que pedía, no tenía opcional, pero recibió 50 del Colombo y 20 del Sacron. Sangou no recibió nada, ¿cierto? Todo vino del río Falso, así que se quedaron sin agua. Holiglas, en lo obligatorio, sacó 10 del Sacron, ¿cierto? Y de ningún del otro Colombo no, y obviamente los otros dos no podía. Y Holiglas, en lo opcional, sacó 30 del Sacron, ¿cierto? Y hubo 20 que no recibió, que venían del falso. Y esa es, digamos, la solución. De esa manera, ¿cierto? Yo voy viendo asignación de origen con destino, de quién envió a dónde, ¿cierto? Digamos, el agua en este caso, ¿cierto? Cuántas unidades de agua se mandaron en las distintas combinaciones orígenes-destino. Dudas, consultas. Ahí vimos hartas cosas nuevas, yo creo, pero obviamente esto, insisto, los vamos a repetir harto, así que no se asusten por ese lado. Esto igual lo vamos a ver suficientes veces como para que se lo vayan interiorizando más, ¿ya? Pero por el momento, dudas que tengan. ¿Se entendió más o menos de dónde, cómo se hace la cosa? Sí, profe, yo igual entendí, pero me quedé dando dudas con el tema de las fórmulas. ¿Ya? Sí, yo sé, lo vamos a hacer harto. Y de hecho, bueno, también le puedo subir el archivo, así que no es problema. Igual lo pueden tener, digamos, ahí obviamente disponible para que lo revisen y que vean todas las fórmulas. Pero claro, parece que son hartos pasos, pero al final una vez que los dominan, en realidad al final esto se puede hacer bien rápido. O sea, cuando veamos, por ejemplo, después vamos a ver problemas más grandes que esto y aquí esto, por ejemplo, escribirlo de esta manera, el problema les va a solucionar muchos problemas, se los van a poder hacer mucho más rápido de lo que lo podrían haber hecho a mano y sin errores. Y también para leer después la solución, hacer esto obviamente también les asegura en el fondo que tampoco van a cometer errores de estar tipeando y llevando cierto a mano los valores a todas las combinaciones habidas y por haber, cierto, que aquí hay de origen y destino. ¿Ya? Ya pues, entonces nos veríamos el próximo miércoles. La tarea, ¿cierto? Está creo para el lunes como último plazo. De todos modos, si tienen dudas, igual todavía me pueden El escribir, miércoles. ¿cierto? Voy a estar. Ya, no me acuerdo si para qué día lo dejé. Pero está programado en el portal, ¿ya? Y ahí si tienen dudas, obviamente me pueden escribir y trataré de contestarles lo más rápido posible, ¿ya? Ya pues chicos, Vale, profe. nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe.